Dios les bendiga, bienvenidos a otro episodio más de A la Mesa. Este es nuestro cuarto programa de Deuteronomio. Creo que lo hemos disfrutado, hemos tenido un buen tiempo, así que doy gracias al Señor por continuar. Juanma sigue aquí y sigue Juan Luis. Yo sigo aquí. Todavía estoy en nómina, en el roster. No me han puesto ni en el banco, ni estoy lesionado. Todavía está, estoy aquí. Todavía está. Siempre es como game time decision, pero estamos ahí. Qué bueno estar aquí. Bueno, Juan Luis, cuéntanos de ¿Cómo podemos entrar a este cuarto programa luego de haber visto todo lo de los 10 mandamientos en los últimos programas? Pues yo te comentaba, luego de terminar el programa anterior, que cuando pensamos en ese escrito está, nosotros, la iglesia hoy, podemos decir con seguridad que así como Jesús le dijo a Satanás en cada una de las tentaciones que estaba escrito, el Espíritu Santo ha escrito la palabra en nuestro corazón. Amén. Está escrita en nuestro corazón y nosotros podemos descansar sobre la realidad de esa obra en nuestras vidas. Y de hecho, todas nuestras acciones para memorizar la palabra, para escudriñarla, para aprender cada día más de ella, son dirigidas o deben ser dirigidas por esa acción constante del Espíritu Santo para que cuando lleguen momentos de reto donde nos veamos tentados a decidir deshonrar a Dios en algún aspecto específico, podamos decir también ante nuestra tentación: escrito está. Está escrito aquí. Y eso no nos quita nadie. Y ese Espíritu Santo que el Consolador que nos recordará todo lo que Jesús dijo. Amén. Así que esa es la gloriosa esperanza que tenemos, que el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Gracias, Señor. Es la esperanza que tenemos de que esa palabra escrita en nuestros corazones, ese corazón nuevo por medio de su Espíritu. Así que, y con esto, pues vimos esos primeros capítulos, pasamos por el capítulo 7, capítulo 8, donde Moisés decía: acuérdense por todo el camino que estuvieron en estos 40 años en el desierto, donde hubo aflicción, donde hubo prueba, pero era para saber lo que había en sus corazones y para que guardaran los mandamientos. Y cuídense de no olvidar todo esto. Y luego de ese cuídense de no olvidar, pues entonces entramos a esa fidelidad de Dios y cómo hay unas estipulaciones específicas que entonces Moisés comienza a dar en ese próximo discurso que hace Juanma. Ese primer discurso culmina con lo que hablamos de el Shema, ¿verdad? Esa condensación de toda esa historia conlleva a que Dios es nuestro único Dios y que a Él lo debemos adorar y servir con toda la fuerza, con todo lo que somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque Él fue fiel, porque nosotros no mereciéndonos, ¿verdad? En ese caso, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no mereciéndolo y siendo el menor de todos los pueblos y el menos que Dios lo escogió y los liberó y les dio todas esas cosas. Los hizo una nación, les dio ley, hizo pacto con ellos, habita en medio de ellos, los dirige, los lleva hasta el cumplimiento de sus promesas, y entonces ahora le empieza a hablar igual que hablábamos en Números, igual que hablábamos en Levítico, fundamentado en esa realidad de lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Entonces Moisés empieza a darle el segundo discurso que tiene que ver con la santidad de Dios y con la justicia de Dios. ¿Ves? Porque Dios, cuando habita en medio de un pueblo y hace las proezas que hace por ese pueblo debe reflejar ese carácter de Dios y esa justicia de Dios. Y los próximos 15 capítulos es el discurso, ¿verdad? Moisés se puso mánico, ¿verdad? Y verborreico, y tuvo 15 capítulos ahí haciendo discursos sobre todos estos aspectos. Y hay un montón de leyes, de requerimientos, igual que hablamos en Levítico, igual que también en Números tocamos, con relación a la limpieza de ellos, ¿verdad? A los ídolos. A cómo destruir los ídolos. Los alimentos. Exacto. Que tenían cómo alimentarse. Las propiedades de los diezmos, todo. Como las fiestas. Qué glorioso es saber que tenemos un Dios fiestero. A mí eso me llama mucho la atención. Porque yo creo que nosotros como seres humanos, y quizás más los puertorriqueños, ¿verdad? Que tenemos las navidades más largas del mundo, nos gusta la fiesta, pero la fiesta tiene que ver con conmemorar.
con hacer unas marcas específicas. Y yo creo que eso nos hace tanta falta, el celebrar, hacer momentos de celebración. Esta última semana que estuvimos celebrando las graduaciones de aquí de nuestra academia, estábamos felices de conmemorar porque es la conmemoración de logros. Entonces es como el Señor todo el tiempo le decía, cada vez de la Pascua vamos a hacer una fiesta. De los tabernáculos vamos a recordar el momento donde estábamos bajo tienda. Vas a recordar y todo el tiempo vas a hacer esto en memoria porque precisamente, didácticamente, el Señor como un gran maestro lo que quiere es que nosotros mantengamos nuestra memoria presente, clara de quién es Dios. Y yo lo encuentro interesante mientras te escuchaba hablando que la palabra que venía a mi mente era sobriedad. La gente sobria, para poder celebrar, se tiene que anclar sobre los hechos. La gente que no está en sobriedad, pues tú los podrás ver y parecerá que están celebrando, pero es en ese... No hay propósito. En eso sin sentido, que así cuando se le vaya esa embriaguez, por ejemplo, ¿verdad? Recordando el que seamos llenos del Espíritu y no del mosto y todo demás, pues no tiene ningún sentido para celebrar. Pero nuestro Dios nos da razones para celebrar y cuando recordamos, nuestro corazón se llena de anhelos de celebrarle, que es algo totalmente diferente y nos hace gente sobria. Sobre el pasado, presente y futuro. Entonces, miramos todas esas leyes que están ahí mezcladas unas con otras y que Moisés está expresando y que a nivel grande nos expresan la justicia y la santidad de Dios. Y hay veces que al mirar eso nos confundimos. Porque decimos, diache, ¿cómo rayos se aplica esto? Si eso tiene una aplicación para mí hoy, yo tengo que seguir esto, o no tengo que seguirlo, cuáles sí, cuáles no, qué rayo yo hago con todo esto, ¿verdad? Y aquí hay dos cosas, yo creo que primordiales que tenemos que tomar en consideración. Una, ¿verdad? La realidad de que Deuteronomio mismo dice que el que no cumpla con esta ley será maldito, va a recibir condenación. ¿Verdad? Y entonces nosotros decimos, diache. ¿Y quién la ha cumplido? Y quién la ha cumplido. Entonces, ¿verdad? Jesús, Mateo 5 nos relata que Jesús dice que él no ha venido a derogar la ley, sino a dejarla sin efecto, sino a cumplirla. ¿Verdad? Así que por un lado Jesús nos dice que él cumplió la ley. Pero por otro lado, cuando vemos el pasaje de Jesús con los caminantes de Emaús, dice Jesús que él va al Antiguo Testamento a enseñarle a los caminantes de Emaús lo que el Antiguo Testamento decía de quién, de él. Entonces, hay unos asuntos de esta ley y de estos aspectos que nos reflejan la justicia y la santidad de Dios que claramente van dirigidos del contexto y de la manera que están escritos y hacia dónde van dirigidos al pueblo de Israel específicamente en su contexto geopolítico y donde estaban en ese momento, ¿verdad? Y todas esas disposiciones de la ley se cumplieron en Cristo Jesús. Por consiguiente, no es que son irrelevantes para nosotros hoy, pero Cristo las cumplió y nosotros no tenemos por qué ir a cumplir con ellas, porque Él las cumplió por nosotros. Así es que toda esa legislación civil, de los aspectos civiles y todas esas ceremonias, ceremoniales que van dirigidas a apuntar a Cristo y a quién es Cristo, nosotros hoy no tenemos que cumplirla en el sentido, ¿por qué? Porque Cristo la cumplió por nosotros. Ahora, sí hay un tipo de legislación que va al carácter y a la moralidad del ser humano, que es esa y todas estas otras cosas que apuntan a Cristo para reflejarnos de Él, que esos son el tipo de ley de las que habla Deuteronomio, que apuntan a Cristo y que en el Nuevo Testamento tanto Jesús como Pablo, como Pedro y los demás escritores de las cartas van y rescatan. Y las recogen. Y las interpretan a la luz de Cristo. Porque aquí yo quiero, ¿verdad? Y quizás esto es un poco técnico, teológico, ¿verdad? Por ahí un montón de loqueras corriendo de gente, tú sabes, celebrando cosas y hablando no, que lo verdadero es que hay que cantar de tal forma, cantar los salmos, sino recitar los salmos y de tal forma, y hay que imitar al pueblo judío.
Hay que tener mucho cuidado con Nosotros eso. miramos al Antiguo Testamento a través de Cristo. El Antiguo Testamento no se unta a nuestras vidas directamente, se unta a través de Cristo. Y lo que Cristo hizo. Y Cristo dijo dos cosas: yo he cumplido la ley y en ella me reflejo yo. Y por consiguiente, nosotros, al igual que los escritores del Nuevo Testamento, es fundamental el Antiguo Testamento para entender lo que vivimos hoy y entender a Cristo, pero miramos a Él no de la misma manera que miraba Israel, porque nosotros no estamos en la misma posición que estaba Israel, porque nosotros miramos a través de Jesucristo. ¿Y a qué nos lleva eso? A que deberíamos apreciar la perfección gloriosa de Cristo. Amén. Para poder cumplir todo aquello que estaba escrito allí y que para nosotros era imposible. O sea, cuando vemos a Pablo disertando sobre esto en Romanos, diciendo, es que por medio de la ley era imposible. Punto, no hay forma. Yo estoy condenado, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos mirar el Antiguo Testamento no para imitar lo que allí ocurría, sino para gozarnos de lo que Cristo hizo, para que nosotros pudiéramos experimentar una libertad gloriosa que va mucho más allá de simplemente una moralidad de conducta, sino una realización de una transformación de vida que viene desde el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida para el cumplimiento de la vida de piedad. O sea, y es aquí tomamos a Pedro, ¿no? Cuando Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Entonces, yo creo que la mejor forma siempre de estudiar el Antiguo Testamento es mirarlo a través de ese reflejo de cómo las Escrituras, en ellas os parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces creo que cuando vemos todas estas leyes y ordenanzas, nos muestra la realización histórica de un proceso que definitivamente tiene que ver con el pueblo de Israel y que van a haber cosas que van a poder ser aplicables a nosotros para que podamos aprender, porque el mismo libro de Hebreos nos dice que esto ha sido escrito y está allí para que nosotros podamos mirar ese ejemplo y que no caigamos en semejantes lugares de incredulidad. Pero no es para que imitemos necesariamente todo lo que ellos hacían, sino para que podamos tener una claridad de que esa verdadera intimidad que hemos alcanzado con el Señor es mediante Cristo. Y que cuando vivimos una práctica litúrgica en la que estamos intentando llenar las cajitas de requisitos históricos, y no, porque es que esto, y lo hacemos no desde el mirar todo eso a través de Jesús, pudiéramos estar haciendo un ejercicio fútil de querer aplacar la ira de un Dios que está hecho a nuestra imagen y semejanza, porque nosotros somos muy dados a que si la gente no cumple nuestros estándares, nuestras reglas injustificadas en muchas ocasiones, pues brinquemos hacia la ira y los dioses que creamos en ese lugar sustituyendo a Dios actúan exactamente así. Pero Dios es fiel y Dios no ha manifestado su ira sobre nosotros, sino que nos ha hecho el camino para que podamos tener una relación correcta con el Padre y podamos vivir a plenitud. Quiere decir que si nosotros practicamos el mirar hacia algunos aspectos que de repente decimos, se supone que yo haga esto que hacían allá, y no ponemos a Jesús en medio de esa decisión, vamos entonces a actuar una vez más en nuestra fuerza para intentar agradar a un Dios que está hecho a nuestra imagen y semejanza. Dios es más. Y ahí me recuerda aquel momento en que Jesús está confrontando a la gente de su alrededor de él y le está diciendo, vino Juan, que ni comía, ni bebía, y cumplía con la ley, y ustedes no le hicieron caso, y vengo, ¿verdad? Pues vengo yo, ¿verdad? Que ustedes dicen que soy un bebedor y un de estos, ¿verdad? Porque, y a ninguno, ¿verdad? Y en el medio está verdaderamente Cristo, que no es ni uno ni lo otro verdaderamente, sino que su única referencia es Dios.
y quién es Dios. Y a Él refleja, ¿verdad? Así es que nosotros tendemos a irnos a esos dos bandos. O construyo a Dios a mi imagen de las reglas y las reglitas, o construyo a Dios a mi imagen del libertinaje completo, ¿verdad? Dios permite todo, Dios es todo amor y no importa, lo que yo haga, o Dios es todo, ¿verdad? Aquí hay que ser perfecto y no hay otra cosa y hay que cumplir con esta ley y todas estas cosas. Y en el medio verdaderamente está Cristo. No como un camino medio, porque Dios no es, Cristo no es un camino medio, sino como la revelación real del carácter de Dios. Como el balance perfecto entre la justicia y la misericordia. Es entender que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Es la cruz. La cruz es donde se encuentra la justicia y la misericordia. Y cuando se encuentra la justicia con la misericordia, lo que fluye es el perdón. Para nosotros entonces poder funcionar de una manera diferente. Para poder ver que esa provisión de Dios está. Entonces, por lo menos a mí, ¿por qué me gusta tanto Deuteronomio? Porque precisamente veo que toda esa cantidad de leyes que hay ahí, ¿verdad? Están los 10 mandamientos, pero hay 622 leyes adicionales. Cuando tú ves todo eso, tú dices, es imposible para el hombre alcanzar el cumplir esto delante de Dios. Y ahí es donde, ¿qué es lo que miramos? Nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, nuestra imposibilidad de llegar a Dios, y vemos la grandiosa misericordia y gracia de, ¿verdad? Más la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, pues el leer esto me lleva definitivamente a admirar más ese Redentor, ese campeón que perfecciona nuestra fe y que de alguna manera me dice, ok, ¿sabes algo? Yo cumplí todo esto para que tú puedas tener acceso. Y eso obviamente... La ley en cierto sentido se convierte en esas serpientes que picaban al pueblo. Eso es así. Y los mataban, los llevaban a decir de número, muertos. Sí. Pero la única solución para ella era levantar la serpiente y mirar a Cristo. Y a mí me parece también que en esas contradicciones quizás de extremos podemos establecer que una práctica rigurosa de la ley que no está bañada de la gracia nos lleva a un fariseísmo. Ese es el tope. Hasta ahí podemos llegar. No llegaremos a más nada. Y sabemos lo que Jesús dice acerca de los fariseos. Y una práctica suelta, descuidada de la ley. Sin responsabilidad. Sin responsabilidad como producto de la gracia nos lleva a la apostasía. Y entonces sabemos lo que al final de los tiempos Jesús le dirá a aquellos que se paren frente a él y digan, en tu nombre hicimos aquello y lo otro. Seremos desconocidos de Jesús. Entonces, si yo quiero ser un cristiano que está firme, que crece en la gracia, que realmente permite que Dios me moldee a su imagen y semejanza, yo voy a poner la seriedad a mirar la ley bañada de la gracia y la obra de Cristo, porque todavía sigue siendo esto importante para mí. No caducó. Que ese quizás es el punto que nosotros queremos resaltar. No caduca porque sigue siendo el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento. Dios no es un Dios diferente cuando cambiamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y eso es poderoso. Y obviamente, pensando otra vez en Tim Keller, hay una frase que a mí me fascina de él, que él decía que realmente es que cuando Dios nos ve, a quien Él está viendo es a Cristo. Todo el tiempo. Entonces, por eso es que nosotros podemos presentarnos delante de Él, justificados. Porque cuando Él mira, y como dice el salmista, si Dios mirara los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en Él hay perdón. Entonces, cuando Él nos mira y ve a Cristo, entonces evidenciamos esa gracia y esa misericordia poderosa. Entonces yo creo que en ese punto nos lleva a esa responsabilidad de guardar lo que el Señor nos ha dicho de quién Él es. Entonces esto nos muestra quién Él es. Todos estos detalles nos muestran cómo el Señor guardó a este pueblo
Y lo hizo pueblo, y creo que en uno de los programas anteriores, Juanma, tú decías, lo hizo gente, ¿entiendes? De que ellos no eran nada, punto. Y de momento, pues es lo mismo que a nosotros, nos hizo gente al proyectarnos hacia la imagen de Dios nuevamente. Así que es volver a su diseño. Amén. Amén. Entonces, bueno, nos queda quizás la última parte de Deuteronomio. Nos quedaría un programa por lo menos adicional. Nos queda terminar el plato y el postre. Café sabemos que no va a haber. No va a haber. Pero el plato y el postre. Bueno, vamos a tener que hacer un llamado a las mujeres discipuladas porque esto como que hace falta. Pero de verdad que, hermanos, muchas gracias porque tener este tiempo de disfrutar la palabra. Es algo glorioso. Agradecemos a todos los hermanos que siguen ahí pegaditos. Dele share, compártalo y sobre todas las cosas, escudriñemos la palabra. Amén. Y creo que perdamos cada vez más el miedo a estos libros que pensamos que ¿en qué me van a aplicar? Bueno, muchísimo. Así que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Así que, Juanma, muchas gracias. Dios te bendiga. a ti, Nando. Gracias, Juan Luis. Yes, gracias. Amenazo con invitarlos nuevamente por lo menos a cerrar el Deuteronomio. Bueno. No me votes como Adiel. Te amamos, Adiel, te amamos. Adiel, te amamos, te queremos. Adiel volverá. Bueno, el Señor les bendiga.